Él, el hombre más poderoso de Madrid, besó su mano ante todos, suave, elegante, sin emoción. Pero cuando ella lo miró a los ojos, su voz tembló. Hay algo que no sabes, Alejandro. Y lo que reveló después, destruyó su orgullo, su calma, y todo lo que creía controlar. Lo que hizo después, dejó a todos sin aliento. La gala de caridad en el Hotel Ritz brillaba con luces doradas. Cientos de invitados con trajes caros y vestidos de seda llenaban el salón. Alejandro García caminaba entre ellos con pasos seguros, sonrisa controlada. 32 años. Millonario. Dueño de la empresa más grande de inversiones en Madrid. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo lo respetaba. Pero nadie lo tocaba realmente. Señor García, un placer verlo aquí, dijo una mujer mayor con collar de perlas. Él inclinó la cabeza. El placer es mío, señora Valdés. Su voz sonaba perfecta. Fría. Educada. Vacía. Las luces parpadearon cuando el pianista comenzó una melodía suave. Alejandro tomó una copa de champán de la bandeja. Miró el reloj. Faltaban 2 horas para poder marcharse. 2 horas más de sonrisas falsas. Entonces, la puerta principal se abrió. Y ella entró. Lucía Torres caminaba despacio, nerviosa, con un vestido sencillo color marfil. No llevaba joyas. No llevaba maquillaje exagerado. Solo una cámara colgando de su hombro. Parecía perdida. Fuera de lugar. Hermosa. Alejandro dejó de respirar por un segundo. ¿Quién es ella?, preguntó su amigo Carlos, acercándose con curiosidad. No lo sé, murmuró Alejandro, sin apartar la mirada. Lucía revisaba su teléfono, buscando el nombre de su contacto. Había sido invitada por error. Una confusión en la lista de prensa. Pero ya estaba aquí. Y necesitaba las fotografías para la revista donde trabajaba. De repente, un mesero tropezó cerca de ella. La bandeja con copas voló por el aire. Lucía retrocedió, pero el líquido salpicó su vestido. Lo siento mucho, gritó el mesero, aterrado. Todos miraron. Murmullos. Risas discretas. Lucía sintió el calor en sus mejillas. Quería desaparecer. Pero entonces, una mano firme tomó la suya. Alejandro apareció frente a ella como si el desastre nunca hubiera ocurrido. Su traje oscuro impecable. Su mirada intensa. ¿Está bien?, preguntó con voz tranquila. Ella parpadeó, confundida. Sí, estoy bien. Él sonrió levemente. Luego, sin decir nada más, levantó su mano. Y besó el dorso de sus dedos. Suave. Elegante. Frente a todos. El salón se quedó en silencio. Lucía sintió su corazón latir como tambor. ¿Qué hace?, susurró. Alejandro soltó su mano lentamente. Salvando su dignidad, dijo en voz baja. Ahora todos pensarán que es mi invitada especial. Y entonces se alejó, dejándola paralizada, con el vestido mojado, y el mundo entero mirándola. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Quién es ella? Nunca la había visto. ¿La novia de García? Imposible. Él nunca trae a nadie. Lucía intentó calmarse. Respiró hondo. Levantó su cámara y comenzó a tomar fotos discretamente. Pero cada vez que enfocaba el lente, Alejandro estaba ahí, en el fondo, mirándola. Pasaron 30 minutos. Ella intentó salir hacia la terraza para tomar aire fresco. Pero él la siguió. ¿Siempre huye tan rápido?, preguntó Alejandro desde atrás. Lucía se giró sobresaltada. No estoy huyendo. Entonces, ¿por qué evita las miradas? Ella apretó los labios. Porque no pertenezco a este mundo. Él se acercó un paso. ¿Y a qué mundo pertenece, señorita? Torres. Lucía Torres. Alejandro repitió su nombre en silencio, como si lo probara. Lucía. Ella sintió un escalofrío. No debería haber hecho eso, dijo ella, bajando la mirada. ¿El qué? Besarme la mano. Ahora todos creen que soy alguien importante. Él sonrió de lado. Y no lo es. Lucía lo miró fijamente. Sus ojos cafés brillaban bajo la luz de la luna. No me conoce, señor García. Pero quiero conocerla. El aire entre ellos cambió. Tenso. Eléctrico. Lucía dio un paso atrás. No debería haber venido aquí. Pero vino. Fue un error. Alejandro la estudió en silencio. Había algo en ella. Algo diferente. Algo que lo desarmaba. ¿Por qué tiene miedo?, preguntó él con voz suave. No tengo miedo.
Está temblando. Ella cerró los puños. Porque usted no sabe quién soy realmente. Alejandro frunció el ceño. Entonces dígamelo. Lucía respiró profundo. Sus ojos se llenaron de algo oscuro. Dolor. Rabia contenida. No debería haber hecho eso, Alejandro, si supieras quién soy. Y sin decir más, se alejó. Dejándolo solo. Bajo las estrellas. Con el eco de su nombre en sus labios. Y una inquietud que no podía explicar. Algo había cambiado. Algo había comenzado. Y ninguno de los dos lo sabía aún. Pero el pasado ya había despertado. Alejandro no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Lucía Torres. Su nombre le quemaba la mente. Su mirada lo perseguía como un fantasma. A la mañana siguiente, en su oficina del piso 30, revisó los archivos del evento. Buscó su nombre en la lista de invitados. No estaba. Buscó en la lista de prensa. Tampoco. ¿Cómo entraste, Lucía? Murmuró, frunciendo el ceño. Su asistente, Javier Fernández, entró con café y documentos. Buenos días, señor García. Tiene 3 reuniones hoy y, Javier, lo interrumpió Alejandro. Necesito que investigues a alguien. ¿A quién? Lucía Torres. Fotógrafa. Estuvo en la gala anoche. Javier alzó las cejas, sorprendido. ¿La mujer del vestido blanco? Sí. Todo el mundo habla de ella. Los medios creen que es su nueva pareja. Alejandro apretó la mandíbula. Solo encuéntrala. Discretamente. Javier asintió y salió. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en Lavapiés, Lucía miraba las fotografías de la gala en su computadora. Sus manos temblaban sobre el ratón. Cada imagen le mostraba rostros conocidos. Empresarios. Políticos. Gente poderosa. Y entonces, lo vio. En una de las fotos del fondo, Alejandro hablaba con un hombre mayor. Entre ellos, sobre la mesa, había un documento abierto. Lucía amplió la imagen. El logo en el papel era inconfundible. García y Asociados. El mismo logo que había destruido a su familia. Ella cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas amenazaban con salir. «Maldito seas, Alejandro», susurró. Su teléfono sonó. Era su jefa, Isabel Martínez, editora de la revista Enfoque Local. «¿Lucía? ¿Conseguiste las fotos?» «Sí, ya las tengo». «Perfecto. Necesito que vengas a la oficina. Tenemos una oportunidad grande». Lucía frunció el ceño. ¿Qué tipo de oportunidad? Isabel rió emocionada. Una entrevista exclusiva con Alejandro García. Su equipo nos contactó esta mañana. El mundo de Lucía se detuvo. ¿Qué? Sí, increíble, ¿verdad? ¿Quiere que tú hagas la entrevista? Preguntó por la fotógrafa de anoche. Lucía sintió un nudo en el estómago. No puedo hacerlo. ¿Estás loca? Esta es la historia del año. Ven en 1 hora. Y colgó. Lucía dejó caer el teléfono. Su respiración se aceleró. ¿Por qué él la buscaba? ¿Qué quería? Recordó las palabras de su padre antes de morir. No confíes en los García. Ellos te quitarán todo. Pero ahora, Alejandro le ofrecía una entrevista. Una oportunidad de acercarse. De descubrir la verdad. Ella apretó los puños. Está bien, Alejandro, juguemos. 2 horas después, Lucía entró al edificio García y Asociados. Vestía jeans oscuros y una blusa sencilla. Nada de maquillaje. Nada de joyas. El recepcionista la guió hasta el piso ejecutivo. Las puertas del ascensor se abrieron. Y ahí estaba él. Alejandro esperaba en el pasillo, con traje gris y manos en los bolsillos. Cuando la vio, sonrió levemente. Lucía. Señor García. Él caminó hacia ella con pasos lentos. Pensé que no vendrías. Pensé lo mismo, respondió ella con voz fría. Alejandro estudió su rostro. ¿Por qué aceptaste? Porque necesito el trabajo. ¿Solo por eso? Ella lo miró directo a los ojos. ¿Por qué me buscaste? Él se quedó en silencio un momento. Luego sonrió de lado. Porque no puedo dejar de pensar en ti. Lucía sintió su corazón saltar, pero mantuvo la compostura. Eso es un error. Quizás. Pero aquí estás. Entraron a su oficina. Era enorme. Ventanas de piso a techo con vista a toda la ciudad. Escritorio de madera oscura. Silencio absoluto. Alejandro le ofreció asiento. ¿Café? ¿Té? No, gracias. Solo quiero terminar esto rápido.
Él se sentó frente a ella, cruzando las manos. ¿Por qué tienes prisa? Porque no me gusta estar aquí. Alejandro alzó una ceja. Tan malo soy. Lucía sacó su grabadora y la colocó sobre el escritorio. Comencemos. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo esta empresa? Él la observó en silencio. Había algo en su mirada. Frialdad. Desconfianza. Pero también, dolor oculto. 10 años, respondió. Desde que mi padre se retiró. Lucía anotó sin mirarlo. ¿Y cómo logró mantener el éxito durante tanto tiempo? Alejandro sonrió sin humor. Decisiones difíciles. Sacrificios necesarios. Ella apretó el lápiz con fuerza. ¿Sacrificios como destruir empresas pequeñas? El ambiente cambió. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Eso es lo que crees? Es lo que sé. Él entrecerró los ojos. ¿Quién eres realmente, Lucía? Ella cerró la grabadora de golpe. Se puso de pie. Alguien que no debería estar aquí. Alejandro se levantó también, rodeando el escritorio. Espera. No tengo nada más que decir. Él la tomó del brazo suavemente. No te vayas. Lucía lo miró fijamente. Sus rostros estaban a centímetros. Ella podía sentir su respiración. Su calor. Suéltame. Dime qué pasa. No me conoces. Entonces déjame conocerte. Lucía sintió las lágrimas arder en sus ojos. No puedes conocerme, Alejandro. Porque si lo hicieras, me odiarías. Y se liberó de su agarre. Salió corriendo de la oficina. Las puertas del ascensor se cerraron frente a él. Alejandro se quedó inmóvil. Confundido. Frustrado. Regresó a su escritorio. Y entonces vio algo. Lucía había olvidado su bolso. Él lo abrió lentamente. Dentro había una cartera vieja. Fotos antiguas. Y un documento doblado. Lo desdobló con manos temblorosas. Era un certificado de defunción. Nombre: Roberto Torres. Causa: infarto fulminante tras quiebra empresarial. Empresa involucrada: García y Asociados. Alejandro dejó caer el papel. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Tú sabes lo que le hiciste a mi familia. Alejandro leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Sus manos temblaban. El nombre en el certificado ardía en su mente. Roberto Torres. No podía ser coincidencia. Se levantó de golpe y salió corriendo de su oficina. Javier. Gritó. Su asistente apareció de inmediato. Sí, señor. Busca todo sobre Roberto Torres. Ahora. Javier asintió y desapareció. Alejandro regresó a su escritorio. Tomó el bolso de Lucía y revisó cada detalle. Las fotografías eran viejas. Una mostraba a un hombre de mediana edad sonriendo junto a una niña pequeña. La niña tenía los mismos ojos que Lucía. Dios mío, susurró. Su teléfono sonó. Era Javier. Señor García, encontré algo. Roberto Torres fue socio de su padre hace 15 años. Alejandro cerró los ojos. Continúa. Hubo una disputa legal. Torres perdió todo. La empresa quebró. Él murió 2 años después. El silencio fue pesado. ¿Y su familia? Una hija. Lucía Torres. 26 años. Fotógrafa freelance. Alejandro dejó caer el teléfono. Todo tenía sentido ahora. La mirada fría. El rechazo. El odio oculto. Ella no había llegado a la gala por error. Había ido a buscarlo. Mientras tanto, Lucía caminaba rápido por las calles de Madrid. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía creer lo que había hecho. Había olvidado su bolso. Todas sus pruebas. Todo lo que necesitaba para destruirlo. Estúpida, 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 murmuraba entre sollozos. Llegó a su apartamento y cerró la puerta de golpe. Se dejó caer contra la pared. Respiró hondo. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandro. Tengo tu bolso. Necesitamos hablar. Ella lo ignoró. Otro mensaje llegó. Por favor, Lucía. Sé quién eres. Y sé por qué me odias. Sus manos temblaron. Pero hay cosas que no sabes. Cosas que cambian todo. Lucía apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué podría cambiar? Su padre estaba muerto. Su familia destruida. Y todo por culpa de los García. Pero entonces, recordó algo. La fotografía de la gala. El documento en la mesa. Corrió a su computadora. Abrió el archivo. Amplió la imagen hasta que pudo leer las letras borrosas.
Acuerdo de restitución beneficiario, herederos de Roberto Torres. Su respiración se detuvo. Restitución. Tocaron la puerta. Lucía se paralizó. ¿Quién es? Soy yo. La voz de Alejandro atravesó la madera. Ella abrió lentamente. Él estaba ahí, con su bolso en la mano. Sus ojos mostraban algo que nunca había visto. Vulnerabilidad. ¿Puedo pasar? Lucía dudó, pero se hizo a un lado. Alejandro entró al pequeño apartamento. Miró alrededor. Las paredes llenas de fotografías. Recuerdos de una vida sencilla. Tu padre, comenzó él con voz ronca. Yo no sabía. Lucía cruzó los brazos. ¿No sabías qué? Él se giró hacia ella. Que había muerto. Que ustedes sufrieron tanto. Ella rió sin humor. Claro que no lo sabías. La gente como tú nunca mira atrás. Alejandro apretó la mandíbula. Mi padre tomó esas decisiones. Yo solo tenía 17 años. ¿Y eso te exime? No. Pero tampoco me hace culpable de todo. Lucía dio un paso hacia él. Tu apellido destruyó al mío. Eso es suficiente. Él respiró hondo. Tienes razón. Y por eso llevo años intentando arreglarlo. Lucía frunció el ceño. ¿Qué? Alejandro sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Se lo entregó. Ella lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos legales. Contratos. Transferencias bancarias. A nombre de Lucía Torres. Compensación por daños, 500.000 euros. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué es esto? La verdad, dijo Alejandro con voz firme. Llevo 5 años buscándote. Desde que descubrí lo que mi padre le hizo al tuyo. Lucía negó con la cabeza. No, no puede ser. Es real. Cada centavo que tu padre perdió, más intereses. Todo documentado. Ella dejó caer los papeles. ¿Por qué? Alejandro se acercó. Porque es lo correcto. Porque no puedo vivir con esa culpa. Lucía lo miró a los ojos. Lágrimas caían por su rostro. Mi padre murió odiándome. ¿Por qué? Porque no pude salvarlo. Porque no pude hacer nada. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Eras una niña. No era tu responsabilidad. Ella sollozó contra su pecho. Y por primera vez en años, se permitió llorar. Alejandro la abrazó en silencio, sintiendo cada temblor de su cuerpo, cada lágrima empapando su camisa. Minutos pasaron. Finalmente, Lucía se separó. Se limpió el rostro con el dorso de la mano. ¿Por qué me besaste la mano en la gala? Él sonrió levemente. Porque eras la única persona real en ese lugar. Ella bajó la mirada. No me conocías. Pero quería hacerlo. El aire entre ellos cambió. Lucía respiró hondo. Alejandro, hay algo más que necesitas saber. Él frunció el ceño. ¿Qué? Ella caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó una memoria USB. Se la entregó. ¿Qué es esto? Una grabación. De hace 15 años. Alejandro sintió un escalofrío. ¿De qué? Lucía lo miró con tristeza. De tu padre confesando la verdad. Él insertó la memoria en la computadora de ella. El archivo se abrió. Y una voz familiar llenó la habitación. Roberto nunca sabrá que falsifiqué esos documentos. Todo será nuestro. Alejandro se quedó petrificado. La voz de su padre continuó. Es él o nosotros. Y yo elijo a mi familia. La grabación terminó. Alejandro cayó de rodillas. Su mundo se había derrumbado. Lucía se arrodilló frente a él. Lo siento. Él la miró con ojos rojos. Mi padre era un mentiroso. Ella tomó su mano. No eres él. Alejandro apretó su mano con fuerza. ¿Vas a publicar esto? Lucía tragó saliva. No lo sé. Él asintió lentamente. Haz lo que tengas que hacer. Y se levantó. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Lucía, gracias por decirme la verdad. Ella abrió su cartera con manos temblorosas. Sacó una fotografía vieja y desgastada. Caminó hacia él. ¿Reconoces a este hombre? Alejandro tomó la foto. Era su padre. Junto a Roberto Torres. Sonriendo. Hace mucho tiempo. Cuando todo aún era posible. Antes de la traición. Alejandro no pudo apartar la mirada de la fotografía. Su padre. El hombre que siempre admiró. El hombre que le enseñó todo. Sonreía junto a Roberto Torres como si fueran hermanos. ¿Cuándo fue esto? Preguntó con voz quebrada. Hace 16 años,
respondió Lucía. Antes de que todo se destruyera. Él tocó el rostro de su padre en la imagen. Se veían felices. Lo eran. Eran mejores amigos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó? Lucía se sentó en el sofá, agotada. Ambición. Mi padre tenía una idea brillante para expandir la empresa. Tu padre quería el control total. ¿Y por eso lo traicionó? No solo eso. Falsificó documentos. Hizo parecer que mi padre robaba dinero. Lo destruyó frente a todos. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Dios. Mi padre lo perdió todo. Su reputación. Sus ahorros. Su dignidad. Lucía respiró hondo. Y eventualmente, su vida. Él se sentó junto a ella. Lo siento. Lo siento tanto. Lucía lo miró de lado. ¿Tú sabías algo? Alejandro negó con la cabeza. Nada. Mi padre nunca mencionó a Roberto. Cuando tomé control de la empresa, encontré documentos extraños. Pagos no justificados. Transferencias ocultas. ¿Investigaste? Sí. Me tomó años encontrar la verdad. Y cuando la supe, intenté encontrarte. Lucía frunció el ceño. ¿Por eso la compensación? Él asintió. No podía devolver a tu padre. Pero podía intentar arreglar el daño. Ella permaneció en silencio. ¿Por qué no me contactaste directamente? Preguntó finalmente. Lo intenté. Pero desapareciste. Cambiaste de ciudad. Dejaste todo atrás. Lucía bajó la mirada. Necesitaba escapar de Madrid. De los recuerdos. ¿Y por qué volviste? Por esto. Ella señaló la memoria USB. Porque necesitaba justicia. Alejandro tomó la memoria. ¿Vas a publicarla? Lucía no respondió de inmediato. Sus ojos mostraban conflicto. Dolor. Duda. Quería hacerlo, admitió. Quería que todos supieran la verdad. Que tu familia pagara. ¿Y ahora? Ahora, no sé qué pensar. Él la estudió en silencio. ¿Por qué? Lucía se puso de pie bruscamente. Porque tú no eres él. Porque estás aquí, disculpándote. Porque intentaste arreglar lo que tu padre destruyó. Alejandro también se levantó. Pero el daño ya está hecho. Lo sé. Entonces, ¿qué quieres de mí? Lucía lo enfrentó. Sus ojos ardían con emoción contenida. Quiero odiarte. Quiero que seas el villano. Quiero que todo sea simple. Alejandro dio un paso hacia ella. Pero no lo es. No, susurró ella. No lo es. La distancia entre ellos desapareció. Alejandro levantó su mano lentamente. Tocó su mejilla con ternura. Lucía. Ella cerró los ojos. No hagas esto. ¿Qué? No me hagas sentir esto. Él acercó su rostro al de ella. ¿Sentir qué? Lucía abrió los ojos. Lágrimas brillaban en ellos. Que tal vez pueda perdonar. Alejandro respiró hondo. No tienes que perdonarme. Lo sé. Pero quiero hacerlo. Y eso me aterra. Él apoyó su frente contra la de ella. A mí también. El silencio los envolvió. Entonces Lucía retrocedió bruscamente. No. Esto está mal. ¿Por qué? Porque eres un García. Porque tu apellido mató al mío. Alejandro apretó los puños. Yo no soy mi apellido. Pero lo llevas. Y yo llevo el dolor. Él dio un paso hacia ella, frustrado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me arrodille? ¿Que renuncie a todo? Lucía lo miró fijamente. Quiero que entiendas que no es tan fácil. Lo entiendo. Pero tampoco puedo cambiar el pasado. Ella tomó su bolso del sofá. Necesito tiempo. Lucía, espera. No. Ya fue suficiente por hoy. Alejandro la tomó del brazo. Al menos dime que no publicarás la grabación aún. Ella lo miró a los ojos. ¿Por qué debería prometerte eso? Él tragó saliva. Porque a pesar de todo, creo que eres una buena persona. Lucía sintió su corazón apretarse. Eres un idiota. Lo sé. Un ladrón con traje caro. Alejandro sonrió levemente. También lo sé. Ella se liberó de su agarre. Adiós, Alejandro. Y salió del apartamento. Dejando la puerta abierta. Dejando la fotografía sobre la mesa. Dejando una parte de él rota. Alejandro se quedó solo. Miró la imagen de su padre nuevamente. La rabia comenzó a hervir en su pecho. Tomó su teléfono. Marcó un número. Javier. Necesito que prepares una conferencia de prensa. ¿Para cuándo, señor? Mañana.
Voy a confesar todo. Javier guardò silencio. ¿Está seguro? Completamente. Colgó. Se sentó en el sofá de Lucía. El olor de su perfume aún flotaba en el aire. Jazmín y vainilla. Cerró los ojos. Y entonces vio algo. Vio el sofá. Un borde de plástico asomaba. Se agachó y lo recogió. Era su cámara. La cámara que Lucía usó en la gala. La encendió. Revisó las fotografías. Imágenes de la gente elegante. Del Salón Brill. Ante. De él, mirándola desde lejos. Entonces llegó al último archivo. No era una fotografía. Era un video. Presionó play. La pantalla mostró la oficina de su padre. Hace años. La cámara estaba escondida, grabando desde un ángulo extraño. Dos voces hablaban. Su padre. Y. Roberto Torres. No puedes hacer esto, Miguel, decía Roberto con voz desesperada. Ya está hecho, respondió su padre con frialdad. Éramos amigos. Los negocios no tienen amigos. Alejandro sintió náuseas. La grabación continuó. ¿Y qué hay de tu hijo? ¿Qué pensará Alejandro cuando sepa lo que hiciste? Su padre rió sin humor. Él nunca lo sabrá. Y si lo sabe, aprenderá que así es el mundo. Alejandro dejó caer la cámara. Sus manos temblaban. Su visión se nubló. Dentro de la cámara, encontró una nota pegada. Letra de Lucía. Alejandro, si encuentras esto, sabrás la verdad completa. Lo siento. Él se levantó de golpe. Salió corriendo del apartamento. Bajó las escaleras de dos en dos. Tenía que encontrarla. Tenía que decirle que lo entendía. Que ella tenía razón en odiarlo. Que él también se odiaba ahora. Alejandro corrió por las calles de Lavapiés. La noche había caído sobre Madrid. Las luces de las farolas parpadeaban. Su corazón latía descontrolado. «Lucía», gritó, buscándola con la mirada. Pero ella ya no estaba. Marcó su número 1, 2, 3 veces. No respondía. Se detuvo en medio de la calle, sin aliento. La cámara aún estaba en su mano. La grabación ardía en su mente. La voz de su padre. Fría. Cruel. Inhumana. Él nunca lo sabrá. Y si lo sabe, aprenderá que así es el mundo. Alejandro sintió algo quebrarse dentro de él. Todo lo que creía. Todo lo que admiraba. Todo era mentira. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. No me busques. Ya tomé mi decisión. Su sangre se congeló. Marcó de inmediato. Ella contestó al tercer tono. ¿Qué decisión?, preguntó él con voz desesperada. La correcta, respondió ella con voz temblorosa. Lucía, por favor. Necesito hablar contigo. Ya no hay nada que hablar. Encontré la grabación. Vi todo. Silencio. Entonces sabes la verdad, dijo ella finalmente. Sí. Y tienes todo el derecho de destruirme. No quiero destruirte, Alejandro. Entonces, ¿qué quieres? Él la respiró hondo. Justicia. Para mi padre. Para todos los que sufrieron por culpa de tu familia. Yo te la daré. Mañana confesaré todo públicamente. No es suficiente. ¿Qué más puedo hacer? Lucía guardó silencio unos segundos. Publicaré la grabación. En todas partes. Los medios. Las redes. Todo. Alejandro cerró los ojos. ¿Cuándo? Esta noche. Él sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Está bien. ¿Estás de acuerdo? Sí. Hazlo. El mundo merece saber la verdad. Lucía no esperaba esa respuesta. Alejandro, pero antes, ¿puedo verte una última vez? Ella dudó. ¿Para qué? Para despedirme de la única persona que ha sido honesta conmigo. Lágrimas corrieron por el rostro de Lucía. Te espero en el Parque del Retiro. Junto al Palacio de Cristal. Voy para allá. Colgó. Alejandro corrió hacia su auto. Las calles estaban vacías. Condujo más rápido de lo permitido. Su mente era un caos. 20 minutos después, llegó al parque. La noche estaba fría. Las luces del palacio brillaban sobre el lago. Y ahí estaba ella. Lucía esperaba de pie, con los brazos cruzados. Su rostro iluminado por la luna. Alejandro caminó hacia ella despacio. Gracias por venir. Ella asintió sin decir nada. Él se detuvo a pocos pasos. Vi la grabación completa. No solo el audio. El video también. Lucía bajó la mirada. ¿Y qué piensas ahora? Alejandro respiró hondo.
Que mi padre era un monstruo. Que yo viví en una mentira. Que todo lo que construí está manchado de sangre. Ella lo miró a los ojos. No es tu culpa. Pero es mi responsabilidad. Lucia tragò saliva. ¿Qué vas a hacer? Él sacó un sobre de su chaqueta. Se lo entregó. ¿Qué es esto? Mi renuncia. A la empresa. A todo. Ya está firmada. Lucía abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó el documento. Por la presente, renuncio a mi posición como director ejecutivo de García y Asociados. Transfiero todas mis acciones y propiedades a un fondo de restitución para las víctimas de prácticas empresariales fraudulentas llevadas a cabo por esta compañía. Su firma estaba al final. Ella lo miró incrédula. ¿Estás renunciando a todo? Sí. ¿Por qué? Alejandro dio un paso hacia ella. Porque no puedo vivir con esta culpa. Porque no quiero ser como mi padre. Porque tú me enseñaste que hay cosas más importantes que el poder. Lucía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Alejandro, esto es demasiado. No lo es. Es lo correcto. Él tomó su mano. Publica la grabación. Destruye el apellido García. Pero por favor, no me odies. Ella negó con la cabeza. No te odio. No. Ya no puedo hacerlo. Alejandro acercó su rostro al de ella. ¿Por qué? Lucia cerró los ojos. Porque empiezo a sentir algo que no debería sentir. Él tocó su mejilla. Yo también. Y la besó. Suave. Lento. Como si el mundo pudiera terminar en cualquier momento. Lucía respondió al beso. Sus manos subieron hasta su cuello. Sus lágrimas mezclándose con las de él. Cuando se separaron, ambos respiraban agitado. Esto no cambia nada, susurró ella. Lo sé. Aún publicaré la grabación. Lo sé. Y tu vida nunca será la misma. Alejandro sonrió tristemente. Ya no lo es. Lucía se apartó lentamente. Sacó su teléfono. Alejandro la observó en silencio. Ella abrió su cuenta de redes sociales. Subió el video. La verdad sobre García y Asociados. Lo que la élite de Madrid no quiere que sepas. Presionó publicar. En segundos, las notificaciones comenzaron a explotar. Alejandro vio cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Los comentarios llegaban por cientos. Esto es un escándalo. La familia García debe pagar. Justicia para Roberto Torres. Lucía guardó su teléfono. Ya está hecho. Él asintió. Gracias. Gracias. Por no mentirme. Por mostrarme quién soy realmente. Ella tomó su rostro entre sus manos. Tú no eres tu padre, Alejandro. Recuerda eso. Y lo besó una última vez. Luego se alejó caminando. Alejandro la vio partir. Su teléfono comenzó a sonar sin parar. Javier. Los inversionistas. Los medios. Pero él solo miraba a Lucía desaparecer entre las sombras. Y supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Regresó a su apartamento pasada la medianoche. Las luces estaban apagadas. Encendió su computadora. Los titulares ya estaban por todas partes. Escándalo. Heredero confiesa fraude familiar. García y Asociados. La caída de un imperio. Lucía Torres expone la verdad. Alejandro cerró los ojos. Entonces recordó algo. Corrió hacia su oficina privada en casa. Abrió el cajón de su escritorio. Y sacó una caja vieja. Dentro había documentos que su padre le había dejado antes de morir. Con manos temblorosas, los revisó uno por uno. Hasta que encontró lo que buscaba. Un sobresellado. Con una nota. Para Alejandro. Abrir solo si descubres la verdad sobre Roberto. Su corazón dejó de latir por un segundo. Rompió el sello. Dentro había una carta escrita a mano. Hijo, si estás leyendo esto, significa que sabes lo que hice. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que todo lo hice por ti. Para darte un futuro. Un imperio. Pero al final, solo te dejé una mentira. Lo siento. Alejandro dejó caer la carta. Lloró. Por primera vez en años. Lloró por su padre. Por Roberto. Por Lucía. Por todo lo que se había perdido. Y justo cuando pensó que no podía doler más, llegó un último mensaje. De Lucía. Alejandro, estoy esperando un hijo tuyo. Su mundo se detuvo. Alejandro leyó el mensaje 10 veces. Alejandro, estoy esperando un hijo tuyo. No podía ser real. Marcó su número con manos temblorosas. Ella no respondió. Volvió a llamar. Nada.
Se puso de pie de golpe. Tomó las llaves de su auto. Salió corriendo. Eran las 2 de la madrugada. Las calles de Madrid estaban desiertas. Condujo como loco hacia el apartamento de Lucía. Subió las escaleras sin respirar. Tocó la puerta con fuerza. «Lucía. Abre. Silencio. Por favor». La puerta se abrió lentamente. Lucía estaba ahí, con los ojos rojos. Había estado llorando. «¿Es verdad?», preguntó él con voz quebrada. Ella asintió en silencio. Alejandro entró y cerró la puerta tras él. «¿Cómo? ¿Cuándo?». Lucía se sentó en el sofá. «Después de la gala. Esa noche que no recuerdas». Él frunció el ceño. «¿Qué noche?». Ella lo miró con tristeza. 2 semanas después del evento. Me llamaste borraco. Dijiste que necesitabas hablar. Vine a tu apartamento. Estabas destruido. Hablamos. Loraste. Y pasó. Los recuerdos golpearon a Alejandro como olas. Esa noche. Había descubierto más documentos sobre la traición de su padre. Bebió hasta perder la razón. Y entonces ella llegó. «Dios mío», susurró. Lucía abrazó sus piernas. «No era mi intención quedar embarazada. No planeaba decirte nada. Pero después de publicar la grabación, sentí que merecía saberlo». Alejandro se arrodilló frente a ella. «¿Cuánto tiempo tienes?». 6 semanas. Él tomó sus manos. «¿Qué quieres hacer?». Lucía lo miró a los ojos. «No lo sé. Todo es un desastre. Tu vida está destruida por mi culpa. Y ahora esto». Alejandro negó con la cabeza. «No fue tu culpa. Fue la mía. De mi familia». «Pero yo publiqué la grabación. Hiciste lo correcto». Ella lloró. «No se siente correcto. Se siente horrible». Él la abrazó con fuerza. «Vamos a resolver esto». Juntos. Lucía se aferró a él. «¿Cómo? El mundo te odia ahora. Los medios te persiguen. Tu empresa se está desmoronando». Alejandro besó su frente. «No me importa. Lo único que importa eres tú. Y nuestro hijo». Ella se separó lentamente. «Alejandro, no puedes decir eso. No me conoces realmente. Entonces déjame conocerte». Lucía se puso de pie. «Es demasiado complicado». Él también se levantó. «El amor siempre es complicado». Ella lo miró sorprendida. Amor. Alejandro respiró hondo. «Sí». Amor. «Porque no puedo dejar de pensar en ti. Porque cuando estoy contigo, el mundo tiene sentido. Porque eres la única persona que me ha mostrado la verdad». Lágrimas corrieron por las mejillas de Lucía. «No digas eso». «¿Por qué?». «Porque me haces querer creer que todo puede estar bien». Él la tomó de la cintura. «Puede estarlo. Si me das una oportunidad». Lucía cerró los ojos. «No sé si puedo». Alejandro acercó su rostro al de ella. «Inténtalo. Por favor». Y la besó. Profundo. Desesperado. Como si fuera su última oportunidad. Lucía respondió. Sus manos en su cabello. Su corazón latiendo contra el de él. Cuando se separaron, ambos respiraban agitado. «Esto no cambia lo que pasó», susurró ella. «Lo sé. Ni lo que hice». «Lo sé». «Entonces, ¿qué hacemos?». Alejandro tocó su mejilla. «Enfrentamos el futuro». Juntos. Al día siguiente, los medios explotaron. Las oficinas de García y Asociados estaban rodeadas de periodistas. Cámaras por todos lados. Alejandro llegó con traje oscuro y corbata. Solo. Sin guardaespaldas. Sin abogados. Los flashes lo cegaron. «Señor García, ¿es cierto que su padre cometió fraude? ¿Va a renunciar? ¿Qué tiene que decir sobre Lucía Torres?». Él levantó la mano. El silencio cayó. «Tienen razón en todo», comenzó con voz firme. «Mi padre cometió actos imperdonables. Destruyó vidas. Arruinó familias. Y yo, sin saberlo, construí sobre esas mentiras». Los murmullos crecieron. «Por eso, a partir de hoy, renuncio a mi posición como director ejecutivo. Todas mis acciones serán transferidas a un fondo de restitución para las víctimas. Y dedicaré el resto de mi vida a reparar el daño causado». Un periodista gritó. «¿Y qué hay de Lucía Torres?». Alejandro respiró hondo. «Ella es la mujer más valiente que conozco. Me mostró la verdad cuando nadie más se atrevió. Y por eso, estoy enamorado de ella». El silencio fue absoluto. Las cámaras lo enfocaron. ¿Enamorado?, preguntó una reportera incrédula.
Alejandro sonrió levemente. Sí. Completamente. Los flashes explotaron. Alejandro se dio vuelta y entró al edificio. Lucía lo vio todo por televisión. Su corazón latía descontrolado. Su teléfono explotó con mensajes. Isabel, su jefa. ¿Es verdad? ¿Estás con García? Sus amigos. Lucía. ¿Qué está pasando? Y entonces, un mensaje de Alejandro. Lo siento. Sé que no debí decirlo públicamente. Pero no podía mentir más. Ella sonrió entre lágrimas. Eres un idiota. Él respondió de inmediato. Lo sé. Pero soy tu idiota. Lucía rió y lloró al mismo tiempo. Entonces tocaron su puerta. Abrió lentamente. Alejandro estaba ahí, con una rosa blanca en la mano. ¿Puedo pasar? Ella se hizo a un lado. Él entró y cerró la puerta. Sé que todo es un caos, dijo con voz suave. Sé que el mundo nos está mirando. Pero no me importa. Solo quiero estar contigo. Lucía tomó la rosa. ¿Estás seguro? Perderás todo. Alejandro la tomó de la cintura. Ya lo perdí. Y descubrí algo mejor. ¿Qué? A ti. Lucía lo besó. Suave. Lento. Lleno de promesas. Cuando se separaron, ella susurró. Esto no borra lo que hiciste. Él sonrió tristemente. Lo sé. Pero es un comienzo. Y la abrazó. Mientras afuera, el mundo seguía juzgándolos. Pero adentro, en ese pequeño apartamento, solo existían ellos dos. Y un futuro incierto. Pero lleno de esperanza. 3 semanas pasaron. El escándalo no se detenía. Los titulares seguían llegando. Alejandro García renuncia oficialmente. Inversionistas demandan a García y asociados. Lucía Torres, heroína o vengadora. Alejandro perdió todo. Su puesto. Su fortuna. Su reputación. Pero no perdió a Lucía. Cada noche, después de enfrentar abogados y periodistas, iba a su apartamento. Cocinaban juntos. Hablaban del futuro. Del bebé. De cómo construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Pero Lucía comenzaba a sentir culpa. Una noche, mientras cenaban en silencio, ella dejó caer el tenedor. No puedo más, susurró. Alejandro alzó la mirada. ¿Qué pasa? Ella tenía lágrimas en los ojos. Destruí tu vida. Él negó con la cabeza. No, mi padre la destruyó. Tú solo mostraste la verdad. Pero fuiste tú quien pagó el precio. Alejandro tomó su mano sobre la mesa. Y lo haría 1000 veces más. Lucía retiró su mano. No digas eso. No cuando has perdido tanto. Él se levantó y rodeó la mesa. Se arrodilló frente a ella. Lucía, escúchame. Antes de conocerte, mi vida era vacía. Tenía dinero, poder, respeto, pero no tenía nada real. Tú me diste algo que el dinero nunca pudo comprar. ¿Qué? Verdad. Propósito. Amor. Ella lloró en silencio. ¿Pero a qué costo? Alejandro besó sus manos. Al costo correcto. Los días siguientes fueron más difíciles. Los inversionistas presentaron demandas. La empresa estaba en bancarrota. Alejandro tuvo que vender su apartamento. Sus autos. Todo. Se mudó a un pequeño estudio en las afueras de Madrid. Lucía lo visitaba todos los días. Una tarde, mientras caminaban por las calles de Vallecas, él intentaba sonreír. ¿Sabes? Siempre quise saber cómo vivía la gente normal. Lucía lo golpeó suavemente. No es gracioso. Él la abrazó. Lo sé. Pero si no río, lloraré. Ella escondió su rostro en su pecho. Lo siento tanto, Alejandro. No te disculpas. Por favor. Pero la culpa la consumía. Cada vez que veía las noticias. Cada vez que leía los comentarios. Alejandro García merece esto. La justicia finalmente llegó. Que pague por los crímenes de su familia. Una noche, Lucía no pudo dormir. Se levantó de su cama. Tomó su abrigo. Y caminó hasta el río Manzanares. La luna brillaba sobre el agua. Ella se sentó en el muelle. Y lloró. Lloró por todo lo que había causado. Por el hombre que amaba. Por el futuro incierto. Entonces escuchó pasos detrás de ella. Se giró. Alejandro estaba ahí. Con una manta en las manos. Te seguí, dijo con voz suave. Tenía miedo de que hicieras algo. Lucía negó con la cabeza. Solo necesitaba aire. Él se sentó junto a ella. Colocó la manta sobre sus hombros. Hace frío.
Permanecieron en silencio, mirando el agua. Finalmente, Lucía habló. Te odié por razones que ya no existen. Alejandro la miró. ¿Qué quieres decir? Él la respiró hondo. Al principio, te odiaba porque eras un García. Porque pensé que eras como tu padre. Pero ahora sé que no lo eres. Entonces, Lucía lo miró a los ojos. Ahora me odio a mí misma. Porque te hice pagar por crímenes que no cometiste. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Escúchame bien. Mi padre cometió esos crímenes. Yo viví de ellos. Inconscientemente, pero lo hice. Merezco pagar. No de esta manera. ¿De qué otra manera? Lucía sollozó. No lo sé. Pero esto se siente mal. Se siente como si te hubiera destruido. Alejandro la abrazó. No me destruiste. Me salvaste. Ella lloró contra su pecho. ¿Cómo puedes decir eso? Él besó su cabeza. Porque antes de ti, estaba muerto por dentro. Ahora, aunque no tenga nada, tengo una razón para vivir. Lucía se aferró a él. Alejandro, dime. Ella levantó su rostro. Sus ojos brillaban con lágrimas y luz de luna. Hay algo más que no sabes. Él frunció el ceño. ¿Qué? Lucía respiró hondo. Mi padre no murió en el accidente. El mundo de Alejandro se detuvo. ¿Qué? Ella asintió lentamente. Fingió su muerte. Para escapar de las deudas. De la vergüenza. Alejandro la soltó. Se puso de pie de golpe. ¿Está vivo? Sí. ¿Dónde? Lucía se levantó también. No lo sé exactamente. Pero me ha estado enviando cartas. Él la miró incrédulo. ¿Por cuánto tiempo? 5 años. Alejandro sintió el mundo girar. ¿Y nunca me lo dijiste? Lucía bajó la mirada. No sabía cómo. Él se pasó las manos por el cabello. Dios mío, todo este tiempo pensé que estaba muerto. Lo siento. Alejandro caminó en círculos. ¿Qué más no me has dicho? Lucía tragó saliva. Él quiere verte. Él se detuvo en seco. ¿A mí? Sí. Dice que tiene algo importante que decirte. Alejandro la enfrentó. ¿Cuándo? Cuando estés listo. Él respiró hondo. Quiero verlo. Ahora. Lucía tomó su mano. Alejandro, hay algo más que no sabes. Alejandro y Lucía viajaron a Toledo al amanecer. El camino fue silencioso. Tenso. Él miraba por la ventana. Procesando todo. Su mente era un caos. Roberto Torres estaba vivo. Todo este tiempo. Fingiendo su muerte. ¿Por qué lo hizo? Preguntó finalmente. Lucía conducía con las manos apretadas al volante. Tenía miedo. Deudas con gente peligrosa. Pensó que si desaparecía, yo estaría a salvo. Alejandro apretó la mandíbula. Pero te dejó sola. Sí. Eso es imperdonable. Lucía suspiró. Lo sé. Pero sigue siendo mi padre. Llegaron a un pueblo pequeño en las afueras de Toledo. Casas viejas. Calles estrechas. Silencio. Lucía estacionó frente a una casa modesta. Es aquí. Alejandro bajó del auto. Su corazón latía como tambor. Tocaron la puerta. Pasos lentos se acercaron. La puerta se abrió. Y ahí estaba. Roberto Torres. Más viejo. Más delgado. Pero vivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Lucía. Y ya. Ella no se movió. Papá. Roberto la abrazó. Ella permaneció rígida. Entonces él miró a Alejandro. Y sonrió tristemente. Alejandro García. Te estuve esperando. Alejandro no sabía qué decir. Señor Torres. Roberto negó con la cabeza. Pasa. Tenemos mucho de qué hablar. Entraron a la casa. Era simple. Muebles viejos. Fotografías en las paredes. Roberto les ofreció café. Se sentaron en la pequeña sala. El silencio era pesado. Finalmente, Roberto habló. Sé que tienes muchas preguntas. Alejandro asintió. ¿Por qué fingiste tu muerte? Roberto suspiró. Porque era un cobarde. Después de perderlo todo, no pude enfrentar la realidad. Las deudas. La vergüenza. Así que desaparecí. Dejando a Lucía sola. Lo sé. Y es algo que nunca podré perdonarme. Lucía miraba al piso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años quieres hablar? Roberto la miró con tristeza. Porque vi las noticias. Vi lo que hiciste. Y necesitaba decirte la verdad. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué verdad?
Roberto respiró hondo. Que yo también fui culpable. El silencio cayó como una bomba. Lucía levantó la mirada bruscamente. ¿Qué? Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Tu padre no fue el único villano, Alejandro. Yo también mentí. Robé. Falsifiqué documentos. Alejandro sintió náuseas. ¿Qué estás diciendo? Roberto se giró. Miguel y yo éramos iguales. Ambiciosos. Despiadados. La diferencia es que él fue más astuto. Lucía se puso de pie. No, no puede ser. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, hija. Pero es la verdad. Intenté destruir a Miguel primero. Y él me destruyó a mí. Alejandro también se levantó. Entonces, la traición fue mutua. Roberto asintió. Sí. Ambos éramos monstruos disfrazados de empresarios. Lucía sintió el mundo desmoronarse. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería que me recordaras como una víctima. Como un héroe. No como lo que realmente era. Ella lloró. Mentiste toda mi vida. Roberto se acercó. Lo sé. Y lo siento. Lucía retrocedió. No. No te acerques. Alejandro la tomó del brazo. Lucía. Ella se liberó. Ustedes dos, son iguales. Mentirosos. Traidores. Roberto bajó la mirada. Tienes razón. Alejandro respiró hondo. Pero hay una diferencia. Lucía lo miró con rabia. ¿Qué diferencia? Alejandro se acercó a ella. Que nosotros podemos elegir ser diferentes. No repetir sus errores. Roberto asintió lentamente. Tiene razón. Ustedes no tienen que cargar con nuestros pecados. Lucía negó con la cabeza. Ya es tarde. Ya lo destruí todo. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. No. Aún podemos arreglarlo. ¿Cómo? Preguntó ella entre lágrimas. Roberto se acercó. Tengo documentos. Pruebas de mi propia culpa. Puedo testificar públicamente. Alejandro lo miró sorprendido. ¿Harías eso? Roberto asintió. Es lo mínimo que puedo hacer. Para limpiar el nombre de ambas familias. Lucía lo miró con dolor. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace años? Roberto tocó su mejilla. Porque era un cobarde. Pero verte enfrentar al mundo, me dio el valor que me faltaba. Ella se apartó. No te perdono. No espero que lo hagas. Solo espero que puedas entenderlo algún día. Lucía salió de la casa. Necesitaba aire. Alejandro miró a Roberto. Gracias por decir la verdad. Roberto sonrió tristemente. Cuida de ella. Y del bebé. Alejandro parpadeó. ¿Cómo? Soy su padre. Lo sé todo. Alejandro asintió. Lo haré. Lo prometo. Salió tras Lucía. La encontró sentada en las escaleras. Llorando. Se sentó junto a ella. Todo es una mentira, susurró ella. Todo lo que creía. Todo por lo que luché. Alejandro la abrazó. No es una mentira. Tu Luca era real. Tu dolor era real. Pero mi padre. Tu padre cometió errores. Como el mío. Pero eso no define quién eres tú. Lucía se aferró a él. No sé qué hacer ahora. Él besó su cabeza. Empezamos de nuevo. Los dos. Sin mentiras. Ella levantó su rostro. ¿Cómo? Alejandro limpió sus lágrimas. Juntos. Con la verdad. Y con amor. Lucía cerró los ojos. Te amo, Alejandro. Él sonrió. Yo también te amo. Se besaron bajo el sol de Toledo. Con el pasado desmoronándose detrás de ellos. Y un futuro incierto por delante. Pero juntos. Siempre juntos. Regresaron a Madrid esa noche. Roberto cumplió su promesa. A la semana siguiente, dio una conferencia de prensa. Confesó todo. Su culpa. Sus mentiras. Su cobardía. Los medios explotaron nuevamente. Pero esta vez, la narrativa cambió. Ambas familias fueron culpables. La verdad completa finalmente revelada. Alejandro García, víctima de su propio apellido. Alejandro comenzó a recibir llamadas. Inversionistas interesados en nuevos proyectos. Ofertas de trabajo. Oportunidades. Pero él las rechazó todas. ¿Por qué? Preguntó Lucía una noche. Estaban en el pequeño apartamento de él. Cenando pasta simple. Porque ya no quiero ese mundo. ¿Qué quieres entonces? Él tomó su mano. A ti. A nuestro hijo. Una vida sencilla y honesta. Lucía sonrió.
Eso suena perfecto. Alejandro se levantó. Se arrodilló frente a ella. Sacó una caja pequeña. Dentro había un anillo simple. De plata. Sin diamantes. No tengo nada que ofrecerte, dijo con voz temblorosa. No tengo fortuna. No tengo poder. Solo tengo mi corazón. Lucía comenzó a llorar. Lucía Torres, ¿te casarías conmigo? Ella asintió entre lágrimas. Sí. 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo. Y la besó. Con toda la emoción acumulada. Todo el amor. Toda la esperanza. Afuera, el mundo seguía girando. Pero adentro, en ese pequeño apartamento, dos almas rotas encontraron su redención. En el amor. En la verdad. En el perdón. 3 meses después. La lluvia caía torrencialmente sobre Toledo. Alejandro y Lucía regresaron al pueblo. Para ver a Roberto por última vez. Él estaba enfermo. El estrés de años escondiéndose había pasado factura. Los médicos decían que le quedaban semanas. Tocaron la puerta. Roberto abrió. Más delgado aún. Más pálido. Pero sonreía. Vinieron. Lucía lo abrazó. Por primera vez en meses. Claro que vinimos, papá. Entraron. La casa olía a medicina y recuerdos. Se sentaron en la sala. Roberto tosió. Gracias por venir. Sé que no merezco su presencia. Alejandro negó con la cabeza. Todos merecemos una segunda oportunidad. Roberto lo miró con gratitud. Eres un buen hombre, Alejandro. Mucho mejor que yo. No sé si eso es cierto. Lo es. Y lo demostrarás siendo un gran padre. Lucía tomó la mano de su padre. Papá, queremos pedirte algo. Roberto la miró. Lo que sea. Queremos tu bendición. Las lágrimas llenaron los ojos del anciano. ¿Mi bendición? Alejandro se acercó. Sí. Para casarnos. Para formar una familia. Para empezar de nuevo. Roberto sollozó. Tienen toda mi bendición. Y mi amor. Los tres lloraron juntos. Abrazados. Sanando heridas que parecían imposibles de cerrar. La lluvia arrechaba afuera. Roberto los miró. Hay algo más que necesito decirles. ¿Qué, papá? Él respiró hondo. Miguel, tu padre, Alejandro, me envió una carta antes de morir. Alejandro se tensó. ¿Qué decía? Roberto se levantó lentamente. Caminó hacia su habitación. Regresó con un sobre amarillento. Se lo entregó a Alejandro. Léela. Con manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre. Reconoció la letra de su padre. Roberto, si estás leyendo esto, significa que has salido de las sombras. Bien hecho. Siempre fuiste más valiente de lo que creías. Te escribo para pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Pero quiero que sepas que lo que hice, me persiguió hasta mi último aliento. Arruiné nuestra amistad. Destruí tu vida. Y por eso, le dejé a mi hijo la tarea de arreglarlo. Espero que Alejandro sea mejor hombre que yo. Y espero que tú y tu hija puedan perdonar algún día. Tu amigo, Miguel. Alejandro dejó caer la carta. Él sabía. Roberto asintió. Sabía todo. Y vivió con esa culpa hasta el final. Lucía tomó la carta. La leyó con lágrimas en los ojos. Ambos sufrieron. Roberto se sentó. Sí. Fuimos dos tontos que dejamos que la ambición destruyera todo lo que amábamos. Alejandro respiró hondo. Pero nosotros no cometeremos el mismo error. Roberto sonrió. No. Ustedes serán diferentes. Lucía abrazó a Alejandro. Lo seremos. La tarde pasó entre historias y lágrimas. Roberto les contó sobre los viejos tiempos. Cuando él y Miguel eran jóvenes. Soñadores. Amigos inseparables. Éramos como hermanos, dijo con nostalgia. Hasta que el dinero nos separó. Alejandro escuchaba en silencio, entendiendo finalmente toda la historia. Cuando cayó la noche, la lluvia se volvió tormenta. Roberto comenzó a toser violentamente. Lucía lo ayudó a recostarse. Papá, ¿estás bien? Él sonrió débilmente. Estoy cansado, hija. Descansa. Roberto tomó su mano. Antes de que me vaya, necesito que sepas algo. ¿Qué? ¿Qué eres lo mejor que hice en mi vida? Mis errores fueron muchos, pero tú eres mi redención. Lucía lloró. Te amo, papá. Y yo a ti, mi niña. Roberto miró a Alejandro. Cuídala. Y al bebé. Alejandro se acercó. Lo haré. Lo prometo.
Roberto extendió su mano. Perdóname. Alejandro tomó su mano. Ya está perdonado. Roberto cerró los ojos. Gracias. Y exhaló suavemente. Lucía gritó. Papá. No. Pero él ya no respiraba. Se había ido. En paz. Finalmente libre de su culpa. Alejandro abrazó a Lucía mientras ella sollozaba. La lluvia golpeaba las ventanas. Como lágrimas del cielo. 2 días después, enterraron a Roberto. Ceremonia pequeña. Solo ellos dos. Y algunos vecinos del pueblo. Lucía colocó flores sobre la tumba. Adiós, papá. Descansa. Alejandro la abrazó. Permanecieron ahí bajo la lluvia. Empapados. Exhaustos. Pero juntos. Cuando regresaron al auto, Lucía se detuvo. Espera. ¿Qué pasa? Ella lo miró a los ojos. Arrodíllate. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué? Arrodíllate. Frente a su tumba. Él entendió. Se arrodilló en el barro. Bajo la lluvia. Y habló en voz alta. Señor Torres, le pido perdón. En nombre de mi familia. Por todo el dolor causado. Prometo cuidar de Lucía. Prometo ser mejor hombre que mi padre. Prometo honrar su memoria. Lucía lloró. Gracias. Alejandro se levantó. Completamente empapado. Cubierto de lodo. Pero con el alma limpia. La besó bajo la lluvia. Con pasión. Con desesperación. Con amor eterno. Te amo, Lucía. Te amo, Alejandro. Regresaron a Madrid esa noche. Lucía se quedó dormida en el auto. Su mano sobre su vientre. Donde crecía su hijo. Alejandro conducía en silencio. Pensando en todo lo vivido. En todo lo perdido. Y en todo lo ganado. Cuando llegaron al apartamento, la cargó en brazos. Él la despertó levemente. ¿Ya llegamos? Sí, amor. Ya llegamos. La recostó en la cama. Se acostó junto a ella. La abrazó por detrás. Su mano sobre la de ella. Sobre su vientre. Nuestro hijo crecerá en la verdad, susurró. Sin mentiras. Sin secretos. Lucía sonrió dormida. Sí. En la verdad. Alejandro besó su cuello. Y con mucho amor. Pero cuando estaba por dormirse, Lucía se giró. Sus ojos estaban abiertos. Llenos de lágrimas. Alejandro. ¿Qué pasa? Ella tomó su rostro. Ya no merezco tu amor. Él frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Porque destruí todo. Tu vida. Tu futuro. Todo. Alejandro negó con la cabeza. No, Lucía. Me salvaste. Mentira. Él la besó suavemente. Es la verdad. Y nunca me alejaré de ti. Lucía lloró contra su pecho. Prométalo. Lo prometo. Pero al día siguiente, cuando Lucía despertó, Alejandro no estaba. Solo había una nota sobre la almohada. Perdóname. Pero necesito hacer esto solo. Te amo. Siempre. Alejandro. Lucía sintió su corazón romperse. No, 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 no. Tomó su teléfono. Marcó su número. Apagado. Corrió hacia la ventana. Y lo vio. Alejandro caminaba por la calle. Con una maleta. Alejándose. Ella gritó. Alejandro. Pero él no se giró. Siguió caminando. Hasta desaparecer. Lucía cayó de rodillas. Llorando. Sola. Abandonada. 6 meses después. Lucía vivía en un pequeño apartamento en Málaga. Lejos de Madrid. Lejos de los recuerdos. Su vientre estaba grande. El bebé nacería en semanas. Trabajaba desde casa. Editando fotografías. Viviendo día a día. Pero su corazón estaba roto. Alejandro nunca regresó. Nunca llamó. Nunca escribió. Desapareció como un fantasma. Lucía intentó buscarlo. Pero nadie sabía dónde estaba. Sus amigos no lo habían visto. Su antigua oficina estaba cerrada. Era como si nunca hubiera existido. Una tarde, tocaron su puerta. Ella abrió con desgano. Era un mensajero. Lucía Torres. Sí. Tengo un paquete para usted. Firmó y lo recibió. Cerró la puerta. Era una caja pequeña. Sin remitente. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta. Y una llave. La carta decía: Lucía, si estás leyendo esto, significa que encontraste el valor de abrir esta caja. Me fui porque pensé que merecías algo mejor.
Un hombre sin pasado oscuro. Sin escándalos. Sin dolor. Pero cada día que pasó lejos de ti fue un infierno. No pude olvidarte. No pude olvidar a nuestro hijo. Así que construí algo. Algo solo para ti. Para nosotros. La llave es de una casa. En una colina cerca de Ronda. Es nuestra. Si aún me quieres. Si aún crees en nosotros. Ve allá al amanecer del domingo. Te estaré esperando. Con todo mi amor, Alejandro. Lucía lloró. Sus manos temblaban. Idiota, idiota. Miró el calendario. Era viernes. 2 días. 2 días para decidir. Esa noche no durmió. Miraba la llave una y otra vez. Su corazón tiraba hacia él. Pero su mente tenía miedo. ¿Y si era otra mentira? ¿Y si él ya no la amaba? ¿Y si todo había cambiado? El sábado pasó lento. Interminable. Lucía caminaba por su apartamento. Hablando sola. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Su mano sobre su vientre. El bebé pateaba. Como diciéndole algo. El domingo amaneció. Lucía se levantó antes del sol. Se vistió con un vestido sencillo. Tomó la llave. Y salió. Manejó 2 horas hasta Ronda. Siguió las indicaciones del GPS. Hasta llegar a una colina. Lejos de la ciudad. Rodeada de olivos. Y ahí estaba. Una casa pequeña. De piedra blanca. Con jardín. Y una vista increíble del amanecer. Lucía bajó del auto. Su corazón latía como loco. Caminó hacia la puerta. Insertó la llave. Giró. La puerta se abrió. Entró lentamente. La casa estaba decorada con fotos. Fotos de ellos. De la gala. De sus momentos juntos. Lágrimas corrieron por su rostro. Alejandro. Entonces escuchó pasos. Se giró. Y ahí estaba. Alejandro. Con jeans y camisa blanca. Descalzo. Más delgado. Con barba. Pero vivo. Real. Viniste, dijo con voz quebrada. Lucía no pudo hablar. Solo corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza. Él la levantó. Girando. Llorando. Pensé que no vendrías. Idiota. Idiota. ¿Cómo pudiste dejarme? Él la bajó. Tomó su rostro. Porque pensé que merecías más. Te merezco a ti. Solo a ti. Alejandro besó sus labios. Suave. Lento. Como la primera vez. Cuando se separaron, él se arrodilló. Besó su vientre. Hola, pequeño. Soy tu papá. Lo siento por tardar tanto. Lucía lloró. Alejandro, levántate. Él se levantó. Tomó su mano. La guió por la casa. Construí esto para nosotros. Con mis propias manos. Vendí todo lo que me quedaba. Y compré este terreno. Quería darte un hogar. Un lugar sin pasado. Solo futuro. Lucía miraba cada rincón. La cocina pequeña. La sala con chimenea. El cuarto del bebé ya decorado. Es perfecto. ¿De verdad? Ella lo miró a los ojos. Sí. Pero me faltaba algo. ¿Qué? Tú. Alejandro sonrió. Aquí estoy. Para siempre. Salieron al jardín. El sol estaba saliendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Se sentaron en el pasto. Abrazados. ¿Qué hacías estos meses? Preguntó ella. Trabajé en construcción. Ahorré cada centavo. Leí libros sobre ser padre. Pensé en ti cada segundo. Lucía besó su mejilla. Te extrañé tanto. Yo también. Permanecieron en silencio, viendo el amanecer. Entonces Lucía recordó algo. Alejandro, hay algo que necesitas saber. Él la miró. ¿Qué? Él la respiró hondo. Antes de que mi padre muriera, me dijo algo. ¿Qué te dijo? Lucía lo miró a los ojos. Que tu padre, antes de morir, le envió dinero. Mucho dinero. Para mí. Para mi futuro. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué? Sí. Nunca lo usé. Está en una cuenta bancaria. A mi nombre. Él negó con la cabeza. No lo necesitamos. Lo sé. Pero quiero usarlo para algo bueno. ¿Para qué? Lucía sonrió. Para abrir una fundación. En nombre de nuestros padres. Para ayudar a empresas pequeñas. Para que nadie más sufra lo que nosotros sufrimos. Alejandro sintió su corazón llenarse. Eso es, perfecto. Ella tomó su mano. Lo haremos juntos. Juntos. Entonces Lucía hizo una mueca.
Ay. Alejandro se alarmó. ¿Qué pasa? El bebé, creo que viene. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Ahora? Sí. Ahora. Corrieron al auto. Alejandro manejó como loco hacia el hospital más cercano. Lucia respiraba profundo. Tranquilo, tranquilo. Estoy tranquilo. Estás gritando. Porque voy a ser papá. Ella rió entre contracciones. Llegaron al hospital. Los médicos la atendieron de inmediato. Alejandro esperaba afuera. Caminando en círculos. Mordiéndose las uñas. Pasaron 3 horas. Las más largas de su vida. Entonces una enfermera salió. ¿Señor García? Él corrió. Sí. Es una niña. Saludable. Hermosa. Alejandro lloró. ¿Y Lucía? Está bien. Agotada, pero bien. ¿Puedo verlas? Sí. Pase. Entró a la habitación. Lucía estaba recostada. Pálida. Sudorosa. Pero sonriendo. En sus brazos, una pequeña bebé. Con los ojos de su madre. Y el cabello oscuro de su padre. Alejandro se acercó lentamente. Hola. Lucía sonrió. ¿Conoce a tu hija? Él tomó a la bebé en brazos. Sus manos temblaban. Es perfecta. Como su padre. Alejandro la miró. ¿Cómo la llamaremos? Lucía pensó un momento. Esperanza. Él sonrió. Esperanza García Torres. Perfecto. Alejandro besó la frente de su hija. Luego besó los labios de Lucía. Te amo. Te amo. 3 años después. La Fundación García Torres ayudaba a cientos de familias. Alejandro trabajaba como consultor. Lucía seguía siendo fotógrafa. Vivían en la casa de la colina. Esperanza corría por el jardín. Riendo. Persiguiendo mariposas. Una tarde, mientras cenaban, Esperanza preguntó. Papá, ¿por qué nuestra casa es la más bonita? Alejandro sonrió. Porque está construida con amor. Lucía tomó su mano. Y con verdad. Esperanza asintió. Como los cuentos de hadas. Alejandro la cargó. Mejor que los cuentos. Porque esto es real. Esa noche, después de acostar a Esperanza, Alejandro y Lucía salieron al jardín. Las estrellas brillaban. ¿Alguna vez imaginaste esto? Preguntó ella. Nunca, respondió él. Pero no cambiaría nada. Lucía apoyó su cabeza en su hombro. Yo tampoco. Permanecieron en silencio. Entonces Lucía recordó. Alejandro. Sí. Nunca te dije la verdad completa. Él la miró. ¿Qué verdad? Él la respiró hondo. Aquella noche en el retiro. Cuando publiqué la grabación. Había algo más en mi teléfono. ¿Qué? Lucía sacó su teléfono. Le mostró una carpeta oculta. Dentro había documentos. Pruebas de que su padre había falsificado evidencia contra el padre de Alejandro. Tu padre no era el único culpable. El mío manipuló documentos para hacerlo parecer peor. Alejandro leyó en silencio. ¿Por qué nunca lo publicaste? Porque ya era suficiente dolor. Y porque aprendí que la venganza no sana nada. Él la abrazó. Gracias. ¿Por qué? Por elegir el amor sobre la venganza. Lucía lloró. Fue la mejor decisión que tomé. Alejandro besó su mano. Como aquella primera vez. En la gala. Suave. Elegante. Pero esta vez, lleno de amor verdadero. Lucía Torres, sigue siendo la mujer más valiente que conozco. Ella sonrió. Y tú sigues siendo un idiota. Él rió. Tú idiota. Se besaron bajo las estrellas. Con su hija durmiendo adentro. Con un futuro lleno de posibilidades. Y con un pasado finalmente en paz. Habían sobrevivido a la traición. Al dolor. Al escándalo. Y encontraron algo más poderoso que todo. Amor. Verdad. Redención. Y un hogar construido sobre la honestidad. No sobre mentiras. No olvides calificar esta historia y suscribirte si quieres más historias de amor como esta.